Y ahí se queda, ¿vale? Entonces, España va a pedirlo. Lo va a pedir, se lo vas a pagar, ¿vale? Entonces lo que estás haciendo, estás perdiendo 2 veces en esto. Este juego te sale mal. No quiero hacer este tipo de acciones ya como un poco más fuertes, de ir contra un cliente y reclamarle el dinero. Pero es que ese cliente ya va a hablar mal de ti. Si no te está pagando, si no tal, no creo que te esté recomendando por detrás. Dinero que has generado, has trabajado, has invertido en gastos, porque ya no es solo que no te paguen, es que tú has pagado. Bienvenidos un día más a Emprende Salud, el podcast de Archives. Y hoy conmigo está Javi. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, ¿cómo estáis? Deseando hablar otro día más. Aquí estamos para seguramente algo de dinero. Algo de dinero, ¿verdad? Cuando apareces tú, afloran los billetes. Afloran los billetes, hay que recuperar, hay que, no sé. Hay que hacer cosas en ese sentido, ¿no? No, hombre, no. No hay que quitar dinero a la gente. Hay que hacerlo con cariño. Con cariño, pero hoy el tema va un poco en esa línea, ¿no? De recuperar un poquito lo que es nuestro, que podemos hacer en situaciones de morosidad, de problemas un poco de pago. Pues bueno, algunos tips, temas también legales de hasta dónde se puede, no se puede, para recuperar este y las dinero. Formas de pedirlo también, que son importantes. Es fundamental. Como siempre, hay muchas cosas que tratamos que son de sentido común, pero que yo creo que está bien sobre cada tema, pues un poco cubrirlo todo, pues por ir tocando de manera completa pues los asuntos que vamos hablando, ¿no? Lo primero por lo que quería empezar es el tema este de la morosidad. Cuando a alguien le hemos hecho un servicio y no nos paga, no siempre es mala suerte o mira, esta persona yo pensaba que sí iba a pagar y resulta que no, sino que hay veces que es fallos de sistemas o procesos dentro de la clínica y demás. O que no lo has revisado a tiempo, que a veces las cosas se van haciendo bola y cuando te quieres dar cuenta, pues tienes un problema. Sí, entonces yo creo que una primera fase también es ser un poco autocríticos, de decir, ¿hay algo en mis procesos que pueda mejorar, que no haga o que no incentive que esto pueda darse con facilidad? O canales de comunicación que puedan ser más fáciles, o alertas de cuando no tengo cobradas X cosas, en qué tiempo. Pues todo eso sí lo podemos mejorar. Sí, porque esto que estás diciendo, o sea, es un clásico, el ya lo facturo más adelante o ya lo cobro cuando tenga un rato y tal, y es parte de los sistemas estos que estamos diciendo, que no son la gran cosa muchas veces. Puede ser tan sencillo como eso, es decir, según se acaba una sesión, se factura y demás, que además es a lo que obliga la ley de facturación un poquito, y con Verifact, Tutti, que va y tal, es a lo que va, sí o sí, o sea, vamos a eso. Entonces, cuanto antes lo integremos. Y es verdad que, bueno, pues hacer la facturación en bloque, no sé qué tal, y podemos habernos acostumbrado a un sistema, pues eso, lo hago los viernes por la tarde y tal. Deberíamos irnos saliendo de ese sistema para llevarlo al día, en el sentido de casi al momento. Sobre todo el tema cobro. O sea, más que la factura casi, el tema cobro, tenerlo claro, porque si no llegas a casa y se te ha olvidado quién te ha pagado y quién no. Sí. Pero si emitimos ya la factura directamente, que la mayoría de los casos son servicios que están muy claritos, que no tienen cosas raras y demás, si hacemos sesión, factura, cobrada, no cobrada, como sea, ya estamos adelantando esta fase de descuidos, de olvidos, que pueden generar estos problemas luego con el paciente o conversaciones incómodas que nos las podíamos haber ahorrado por hacer las cosas en tiempo y forma. O que acaban yo te dije no sé qué, no, te lo he pagado, no tengo el comprobante, lo siento, es que esto no me queda trazado aquí. Pues así te evitas esa manera de tener problemas. Si tú facturas y lo dejas marcado como pagado o no pagado, y en ese mismo momento ya sabes lo que estás teniendo. Y en ese mismo momento yo entregaría por lo menos el ticket de la factura en formato ticket, que quizás como más cómodo podría ser, o por lo menos para que quede esa traza, y revisar un poco también, y creo que lo hablaremos también más adelante, nuestros procesos de pago, de si dar mucha flexibilidad o poca, también depende un poco del coste de los servicios, y que esa confianza también lleva a problemas después de pues tener que generar los cobros de 2 meses pasados o no sé qué, porque la confianza, pues como dicen muchas veces... Apúntamelo en la lista, como en los bares. Puede dar problemas, claro. Entonces, eso por un lado, y por otro, mucha claridad de cuándo se paga. Yo creo que eso también, con normalidad, cuando se habla del servicio y tal, igual que puedes vender un bono con normalidad y demás, es decir, pues son las sesiones y se pagan en el día y tal. Y como parte de la conversación normal, que no nos dé apuro.
Sí, a mí me ocurre cuando normalmente voy a clínicas, después de mi tratamiento pago la sesión. Claro, pero no tiene que salir de ti, creo yo. O sea, creo que sale, porque Sí, sale, porque has pero recibido un creo servicio. que tenemos que acostumbrarnos a pedir el dinero sin vergüenza o sin miedo, porque a veces da como apuro, sobre todo cuando se está empezando, gente que llevéis un montón en esto, pues no, pero gente que está empezando muchas veces le da mucho apuro. Es decir, hablar de dinero parece que, y sobre todo en Sí, es un España, problema. que también hay como un punto cultural, yo creo, de que el dinero como que fuese algo malo y demás, pues el reclamarlo con esa claridad, esa normalidad, pues es muy importante, ¿no? Entonces, esa claridad antes, durante y después yo creo que es Sí, sí, importante sí. en esto y en todo. La claridad al final evita problemas. Y también puede haber una última pata, que esta sí que es un poco la más fastidiada, que es disconformidad con lo que ha pasado. Disconformidad con el servicio, Ya. pues me enfado y no pago, o esto no ha salido como yo pensaba, o... Devuélveme el dinero de tal. Entonces ahí es donde luego también haremos un poco más de doble clic para ver esas situaciones, cómo intentar gestionarlas, qué recorrido tienen también legalmente y este tipo de cosas, porque son las que se van a enfangar más. O sea, alguien con el que hay confianza, igual es que tú quieres tener esa confianza y dar esa libertad. Sí, sí, sí. Que esto es lo de siempre. Esa confianza, esa libertad, no son procesos finos de buena gestión, en definitiva. Eso luego te lleva a tener que estar adelantando igual tu dinero o problemas que te puedes estar generando tú en la clínica por facilitar ese tipo de situaciones. Cada uno tendrá que valorar si esa situación le genera un problema o no. Pero luego reclamar cantidades más grandes suele costar más. Sí, luego Bueno, tienes que dar plazos de pago a veces porque la gente, ese problema de llego y tengo dinero de golpe, suele ocurrir, ¿no? O tienes que buscarte, o si los servicios son muy grandes, una financiera para decir, oye, pues puedes pagar en 10 meses, cómodamente, tal. Con servicios grandes, eso ocurre siempre. Pero luego si es porque se te ha hecho bola el bono que no lo has pagado, tal, bueno, pues hay gente que luego entra en disputas y mejor evitarlas y dejar las cosas claras. Y lo normal es que cuando se venda o se haga lo que tú decías, factura la factura y, impepinable y y dejar cobrarlo clarísimo, casi, casi también dejar tiene casi que claro ser. qué método de pago y cómo lo vas a hacer. Sí, sí, y esa naturalidad que decíamos antes, que al principio te cuesta, según has acabado, bueno, ¿y cómo lo quieres abonar? ¿En efectivo o tarjeta? Es una cosa muy Estás. normal y en lo que lo integras. Habrá quien le dé más cosilla y habrá quien le dé menos cosilla, pero eso hay que integrarlo. Sí, Entonces, pues o oye, das el servicio y dices, no, ha pasado por recepción y que te cobren. y ya Y ya está, está. Dices, como una pum, cosa normal, que por lo estás. que sea la persona en ese momento le viene mal, no sé qué, no sé cuántos, pues igual ahí como parte de ese proceso, decir, a criterio de la clínica. No te preocupes, no pasa nada, pero estas son las condiciones de esto. Pues hasta tal fecha, no sé qué, si no, pues habrá un recargo, no sé cuál. Sí, porque Bueno, luego hay habrá que veces ver. que esa persona, imagínate, la siguiente sesión ya no te viene la siguiente semana, porque no pueda, por lo que sea. Ya has acumulado 2 semanas en las que el paciente no ha tenido una vuelta, una visita, ya tienes un Y se te problema de desengancha. reclamación. Claro, es que se te desengancha. Tú das por hecho que le quedan 3 sesiones que va a venir, por lo que sea se desengancha de la sesión, te dejó 2 a deber. Son problemas bueno, que a todas las clínicas Evitar. les va a pasar, pero que si los podemos evitar a la medida de lo posible, pues bien. Y también el punto de todo esto, de la autocrítica esa que decíamos antes, de revisar antes de disparar a nadie, de si ha sido algo nuestro o tal, que yo creo que, como decíamos, cosas de sentido común, pero Lo lógico es que que si hay que es el hacer. servicio, es coherente que lo pagues, pero es verdad lo que dices también de que puede generarte problemas el no hacerlo. Ujú. Entonces, de cara a la prevención, lo que estamos hablando, ¿cómo prevenimos un poco esto? Igual que lo podemos comunicar, Ujú. por varias razones creo que es interesante tener una política de pagos en la clínica. La primera es, si se lo queremos hacer llegar a los pacientes de alguna manera, tienen esa información. Y otra es que de manera interna en los equipos, así hay claridad en todo el equipo de cuál es La política de la actuación. política de actuación en la clínica, que es lo que decimos. El ir generando esta documentación, que si nos habéis seguido durante mucho tiempo, somos muy fans de ellos, Dejar todo por escrito. en dejar todo por escrito, irlo organizando e irlo haciendo, ¿vale? Que nadie se agobie de este tipo de cosas, de tener todo ya de ya, pero el ir cogiendo temas, irlos evolucionando, cuando surgen errores sobre, no sé, la cultura de la empresa, ir perfeccionando esos documentos, no tienen que ser perfectos, pueden ser un folio al principio e ir creciendo,
Pues este es uno de ellos, ¿no? Esa política de pagos que la podremos hacer pública o no, eso ya un poco como Sí, queramos, ¿dónde podemos ubicarla, no? porque ¿O podemos cómo tener podemos algo hacer? muy reducido en plan en la pared, puesto de manera que no quede mal y que dé claridad, igual que política de reclamaciones, pues mira, puede estar en la pared eso puesto. Genial. Lo podemos publicar en la web en un apartado, este tipo de cosas. Lo podemos hacer razonablemente público, pero también la pata de para el propio equipo yo la veo muy interesante. Sobre todo para que tengan coherencia en los actos, porque al final si van a pasar muchos pacientes por la clínica y tienes que actuar con todos igual. No puede haber diferencias. Sé que hay veces que vienen amigos, conocidos, familia, que se trae como un trato distinto, ¿no? Pero la política de actuación debe ser la misma. Sí, tiene que ser unificado, porque luego empiezan las magias de que no sé quién consideró que es que estaba muy agobiado el paciente y es que ahora le venía muy mal y me dio pena y no sé qué, y es como, no, esto hay que estandarizar y hay que hacer. Esas cosas pasan y es humano y a todos nos puede afectar, pero como gerentes necesitamos estandarizar en la medida de lo posible y esto es una Claridad de las mental. patas a hacer estandarización, o sea, es que no hay más, ¿no? Entonces, esta política tendría que un poco definir cómo se paga, cuándo y qué pasa si no se hace. O sea, un poco son las tres patas que habría que cubrir Sí. y que conviene establecer, porque te puede pillar a pie cambiado, decir, oye, ¿te puedo hacer un bizum? O No. macho, pues yo no lo sé, o sea, o sí o no. O sea, eso Ya, habrá que pero definirlo. Si soy si no lo tienes autónomo, claro, si soy sí. autónomo, pues podría llegar a asumirlo. Sí, pero si soy empresa, estamos empezando a hacer rollos un poco raros, porque claro, tiene que haber un teléfono de esa empresa. No sé si siquiera Bizum puede ser a nombre de una empresa. Podría ser. No lo sé. La Por verdad que plataforma lo online sí que los he desconozco. visto. O sea, pues, fijaros, tengo este tipo de dudas Lo ahora mismo, desconozco. ¿no? En vivo. Pues todo eso hay que definirlo. ¿Me van a poder pagar por esto, por no? Porque igual la conciliación luego de eso es un lío. O me va a otro banco, o qué sé yo, ¿no? Sí, no, y al final que no te deja claro ningún... O sea, tienes que tener métodos claros. Esto se paga en efectivo, en tarjeta, con mi TPV y por esta vía, ¿no? Entonces, que salgan cosas nuevas no es bueno. Sí. No lo suele ser. O importes de No lo tanto, suele ser. pues por esta vía o por la otra, porque también por volumen, igual no puedes estar en la clínica manejando según qué cantidades de efectivo, lo que fuese, yo no sé, ¿no? Sí. Pero todo eso, definirlo, ¿no? Y plazos máximos de pago, pues yo creo que eso también habría que intentar estudiarlo y acomodarlo un poquito también a restricciones que pudiera haber al respecto de que pues, te calientes y digas máximo no sé cuánto tiempo. Bueno, Hombre, los suyos que pagan en ese mismo momento. sí, ¿no? Esa es la O base. sea, si la clave sería eso, que acabe servicio y pague, o cuando compren un bono que paguen. Esa es la Y luego base. ya la política sería fraccionar pagos o cómo se podría hacer para que al cliente no le afecte tanto, pero que tú tengas el dinero por delante. Porque al final luego hablamos... Es que haces de banca. Claro. Que al final haces de banca, o sea, todo lo que no cobras en tiempo y forma. Y de hecho es un poco la gracia de los bonos, adelantar dinero, ¿no? Para poder tenerlo disponible y hacer Disponible cosas. antes. Pues lo pierdes totalmente, haces un poco de banco de la gente y pues oye, te va muy bien, es parte también de tu funcionamiento, tal, o si no, pues cuidadín con eso porque no somos bancos, en definitiva, ¿no? Sí. Temas de bonos también. En esto metería caducidades, por ejemplo, si tenemos que establecer algo, si puedes o no devolver un bono, o sea, en toda esta política de pagos metería también ese tema de devoluciones, de Sí, de gestión de estos aspectos. habrá alguno que tenga un bono de 10, en 5 esté arreglado y te diga, oye, me sobran 5. ¿Qué hacemos con eso? Pues todo esto lo tenemos que pensar. Claro. O sea, muchos de vosotros ya os habéis enfrentado a ello, ya lo habéis pensado y demás, y estaría genial que compartieseis un poco por comentarios y eso, cuál es un poco vuestro acercamiento desde la experiencia de cómo hacer esto, porque creo que a otros que estén empezando, y al final también este podcast busca ayudar un poco a los todos. dos mundos, ¿no? Al que lleva la experiencia, al que no, estaría genial que los que tenéis esa experiencia decir, pues mira, a mí esto me ha funcionado bien o esto me ha funcionado mal, así que por ahí en comentarios os animamos a que dejáis un poco vuestras reflexiones sobre esto, porque seguro que habéis vivido cosas escabrosas, cosas... Sí, porque habrás dicho, me vendiste un bono de 10 y necesitaba uno de 3 sesiones. No, y que te vino con 9 sesiones gastadas y que si le devolvías tú no me sé dijiste. qué o tal, y lo devuelvo, no lo devuelvo. O sea, claro, tú igual has vendido el bono con un descuento.
por venderlo de golpe. Si empiezo a devolverte por partes de sesiones y no sé qué, empezamos a no haber hecho nada. O sea, que son cosas que hay que pensar, ¿no? Y bueno, pues está bien que se piense con productos, con bonos, con todo tipo de servicios que tengáis, ¿no? El tema de pagos fraccionados. ¿Cuánto se fracciona? ¿Qué servicios se fraccionan? ¿Hasta qué punto? O sea, eso también debería estar en esa política de pagos. Y luego el tema de los impagos, que ahí iremos también detallando más sobre este asunto, ¿no? Pero la evolución tanto de recordatorio del asunto como de ir escalando la situación porque este tío, esta tía no me paga. Sí, por lo menos para que el equipo lo tenga claro. Digamos, oye, ¿cuál es la política ante alguien que no me paga? Que nos ha dejado un descubierto. ¿Cómo se hace? El primero que hacemos, un WhatsApp, una llamada, ¿cómo lo vamos a formular? Un email. Sí, que todo eso lo comentaremos, ¿no? Pero aunque no vayan a ser ellos los que vayan a ejecutar esa estrategia, por lo menos que sean conocedores de qué estrategia hay para que cuando les llegue a alguien, si les llega de repente un día cabreado como una mona o algo, decir, vale, pero es que esto es así y es el procesito en el que se lleva, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco la parte como más introductoria del asunto. De prevención, sí. Sobre lo que quisiera ahora contar también es detección temprana, de tener un poco la cabeza en detectar estas cosas pronto, ¿vale? Sí, lo que hablábamos al principio de que tienes un paciente que llega a la clínica en la que no se encuentra a gusto, que no tiene dinero, que ves que no ha quedado satisfecho y no quiere pagar, eso ya te huele mal. Eso ya te huele mal. Eso es un poco de intuición. Digamos que hay una intuición en todo esto en la que detección temprana, intuitivo. O sea, quiero decir, hay un punto en el que te huele. El que la persona que no te va a pagar o que va a tener problemas, huele. A mayores, eso es la primera que te ocurriría con él, porque si no, recurrentemente ese tipo de persona va a hacer lo mismo siempre, ¿no? Entonces, sí, que habría que tendrías tenerle que animarle atado en corto. a no darle servicio en un momento dado, porque si te está empezando a generar mucho problema, decir, oye, yo de verdad que lo siento, pero no vamos a atenderte aquí y ya está. Y sé que O que te es un problema en el tiempo. complicado, pero Que ese tipo de persona te es un problema en el tiempo, que tienes que estar siempre detrás de él. Por mucho que te vaya a la clínica, estar pendiente que de te eso. viene una secretaria saturada todo el santo día llamando con cosas. O, no sé, me coge es el teléfono paciente hoy. que todos conocemos. Una tarea acumulada en el tiempo. Y ahí habría que valorar Exacto. si decirle algo educadamente a ese paciente o directamente, pues oye, modular la atención a las cosas como buenamente se pueda, o directamente un carpetazo, que hay veces que es lo más sano, porque si no satura. Pero bueno, que esto cada uno tiene que verlo muy en su situación, cada caso es muy particular, ¿no? Sí. Pero ¿por qué la detección temprana y también Archives nos puede ayudar en todo esto, en ver las facturas que están impagadas, cobros impagados y todo este tipo de tema? Es porque y esto es obvio, cuanto más cerca del servicio esté el intento de volver a cobrar, más fácil es que suceda, ¿no? Los estudios dicen un poquito que los primeros 7 días la probabilidad es muy alta. Obvio, no sé si hacía falta un estudio para esto, pero lo tiene reciente. Pero lo tiene reciente, es una cosa que, bueno, que es como fácil de reflotar, ¿no? Si ya te vas entre 8 y 30 días, se supone que ya entras ahí en un baremo de un riesgo razonable, o sea, depende un poquito también de la persona, la suerte que tengas o de las intenciones que pueda tener esa persona, o sea, hay unas variabilidades. Sí, pensar que al final es un servicio que se da puntual en una cita. Claro, no es lo mismo que tengas una recurrencia con esa persona que sea un servicio único, pues bueno, estas cosas, ¿no? Pero digamos que hasta el mes estamos en un terreno en el que supongo que todavía es reflotable razonablemente. Por encima de 30 días los estudios dicen que huele ya mal, que para cobrar eso vas a tener que empezar a hacer presión. Vas a tener que perseguirlo, mucho. Entonces de ahí la atención está temprana de decir, oye, si lo detecto cuanto antes, pues vamos a poder gestionar esto con más elegancia, con más facilidad y con más garantías de éxito. Entonces hay que estar un poquito encima de las herramientas que en este caso nos da Archives para detectar estas situaciones cuanto antes y que no se enquisten y sean un problema mayor. Claro. Y luego, pues también depende de lo cómo o cuánto te afecta a ti, ¿no? Si hacemos ese cálculo de qué tenemos pendiente, vamos a tener un posible problema. Si dejamos mucho dinero en pendiente, al final nos está haciendo daño. Si imaginaos que facturamos 30.000 euros al mes y tenemos el 10% pendiente, son 3.000 euros que igual a mi cuenta corriente sí que me están afectando, ¿vale? Entonces, ese porcentaje tenemos que tenerlo
siempre atado para que no nos afecte a ese break-even que llamamos normalmente de mensual, de si estamos en ingresos y gastos, porque si no hay que tirar de De que ingresos facturado futuros. no es lo mismo que cobrado, luego vienen los IVAs que no entienden de cobrado o no No, cobrado. eso se tiene que pagar sí o sí. Viene todo tipo de impuestos que eso no le importa al Estado nada, que tú hayas cobrado o hayas dejado de cobrar, entonces un 10% pendiente sería una señal de alerta bastante importante, diría Sí, yo, porque una sobre el alerta. margen de beneficios Claro, si es que te tienes lo puede un 20 o comer. un 30, pues estás comiendo un 10. Entonces, Si te puede tienes- limitar mucho o en casos en los que vayas más ajustadito, te puede comer. Sí, sí, sí. Estar poco más que lo comido por lo servido y gestionando este Sí, tipo sí, de sí, sí. cosas y te entra un imprevisto y estás agobiado. O sea, hay que tener cuidado con esos porcentajes. O sea, que un 10% de cosa por cobrar yo lo vigilaría de cerca. Lo que decimos en general lo vigilaría de cerca siempre como una cosa sistemática. Como los gerentes elegir el día que nosotros tenemos menos carga, decir los miércoles o así, ¿cómo está esto? Sí, al final quieras que no es dinero que, o sea, que has generado, has trabajado, has invertido en gastos, porque ya no es solo que no te paguen, es que tú has pagado cosas, has pagado a ese fisio, a ese dentista, es que lo has hecho, has pagado ese servicio, estás incurriendo en un coste, entonces tú tendrás que tener un beneficio sobre ello. Y aquí has dejado de ganar. Y lo que estábamos comentando, o sea, por el apuro de dar un toque a ese cliente, que yo sé que es un apuro, porque es que es un apuro, es muy desagradable siempre pedir el dinero o tal, pero cuanto más lo dejemos pasar, más son las probabilidades de que acabe siendo más apuro, peor mensaje y más difícil de que se cobre. Sí, sí, Entonces, sí. hacer, digamos, semanalmente un poco esta revisión es lo más recomendable. Luego también por importe. No todos los importes son iguales. Es verdad que no porque sea poco tenemos que dejarlo ir, porque también yo creo que eso es un error a veces. Bueno, estos son 20 euros, ¿cómo voy a decir tal? Y esos 20 euros se fueron. Sí, Entonces al final acabas entrando en un volumen. hay que priorizar, evidentemente, por cantidades, pero que lo pequeño también importa, que no se nos vaya, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos después un poquito cómo ir recordando todo esto, pero entre antigüedades, coste, vamos, Sí, precio del servicio y tal, creo que habría que valorar más también el motivo del impago. No es lo mismo que sea un olvido nuestro, un error, un desacuerdo, falta de liquidez de la persona, tal. Ahí tenemos un poco que establecer cómo vamos ¿qué nosotros se persigue antes? claro, a tocar eso, con qué mensaje o tal, ¿no? Porque Claro. al final no es lo mismo. Entonces, anotar ese tipo de cosas también en las fichas es interesante, que no en la historia clínica, ¿vale? Las Sí, notas igual de la de ficha, alerta o de alguna un alerta campo. o tal, pero no en la historia clínica, porque no es el sitio, pero anotar, por ejemplo, si es una falta de liquidez por algo concreto que el paciente te ha contado, pues está bien, pero si te dice, no, mira, es que ha pasado no sé qué, el día 15 cobro Yo no te sé cuál y pago. ya te puedo pagar. No le escribas el día 14. Vale, pues este tipo de cosas, la información al final es poder y lo podemos ir volcando en archivos para que estas cosas las apalanquemos bien, ¿no? Mm. Entonces, ya sí que sí, ¿cómo recordamos este tipo de cosas? De nuevo, entramos al terreno del sentido Del común, sentido común pero y bueno, vamos a tratarlo porque yo creo que lo es que una habría pata que de ver esclesa, no hay es más. el método, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué medio? Perdón. ¿Qué medio? ¿Cómo lo hacemos lo primero? Ujú. ¿Qué es, ¿qué manera prefieres? Si quieres un correo, un WhatsApp, una llamada, algo tendrás que hacer para que ese recordatorio llegue. Los primeros días o las primeras horas, muy sencillo. Oye, ayer se te pasó tal, me mandas cuando puedas una transferencia, me haces lo que sea un Bizum, no sé cómo afectaría, ¿no? Pero eso es muy sencillo. Esas primeras horas, si tú estás encima, sí, perdona, disculpa, tal, que ayer no pude, se me ha pasado, te lo hago ahora mismo. Ujú. Ya lo tienes ahí, esa tarea ya está medio marcada, cerrada, ¿no? Cuando recibes eso, lo cierras. No lo tienes cerrado, está cerca igualmente para que vuelvas a decir, oye, tampoco me llegó, mira a ver, venga, va, ahora, tal. Ya está. Te lo quitas muy fácil. Ese Sí, mensaje es más directo, es y que es fácil. un mensaje que puedes un poco impersonalizar, de decir, estimado cliente, le recordamos que la factura del día no sé qué, tal cual, lo puedes impersonalizar un poco más para que tampoco seas como tú pidiendo, sino es algo Sí, así a ver si como, eres una clínica más grande, sí. como que el Si eres sistema. un centro de una persona autónoma, yo le iría con franqueza. Oye, ¿se te pasó? Recuerda.
Te Sí, recuerdo esto. hay cada uno con lo que se sienta cómodo y demás, ¿no? Si tienes precisamente esa cercanía, pues igual apalanca más para que sea más fácil que te paguen. Si quieres mantener un poco la distancia para decir, uy, que me da cosa pedir el dinero, pues mira, le recordamos que tal y cual, ¿no? Al hilo de esto, yo creo que también, como no es lo mismo que sea alguien con supuesta recurrencia, que no, porque es supuesta recurrencia, ¿no? No sabemos. Eh, ese paciente con recurrencia, pues que nos lo pague la clínica por los medios habituales sería lo normal. El próximo día lo dejamos cerrado, Sí. ya está, un mensaje en esa línea. Si ya se ha enquistado la situación con eso o es un pago único en el que es incómodo para la persona ir a la clínica, pagarte, no sé qué, que es su deber, porque te lo Sí, tenía sí, que haber sí. pagado. Podemos facilitarle. Podríamos tener la tienda online de archivos, por ejemplo, tener nuestros servicios ahí planteados y pasarle directamente el link del servicio. Es decir, oye Miguel, tal, veo que se te olvidó o se nos está empezando a alargar un poco esto. ¿Qué te parece si Lo por dejas comodidad tuya te paso el link este y lo dejas matado esta misma tarde? Y estamos también ayudando al cliente. Es decir, te estoy ahorrando el venir aquí a pagarme, que sé que es un coñazo, porque no tienes tiempo, porque no sé qué tal. O sea, que tener también este tipo de visión sobre el herramienta. asunto de decir, vale que nos están fastidiando un poco porque no hemos cobrado lo que hemos realizado y no sé qué, y encima tenemos que estar pendientes de la gente y no sé cuál. Vamos a seguir ofreciendo un buen servicio. Vamos a ofrecerles facilidad de pago en el sentido de, oye, no has podido ahora mismo porque lo que haya pasado, la tarjeta no pasaba, no tenías el efectivo, no sé cuál es el rollo. Sí, sí, sí. Oye, aquí tienes un link para que puedas efectuar el pago. Damos de alta los servicios de la clínica, le pasas directamente el link del servicio, lo hacen desde el móvil en medio segundo, pum, tú lo cobras, te saltan archivos como pagado, concilias ese asunto y cerrado. Facilitemos también que puedan hacerlo, Sí. porque hay veces que igual no es falta de intención, sino falta de prioridades. O sea, las prioridades de esa persona, no, la top número uno no está en No es pagarte a pagar. ti. Los niños del colegio, no sé qué, llegar al gimnasio, que voy justo para todos los lados y no Sí, sé y qué. tienes el mensaje ahí Y ya está, y lo tienes sin leer y no te acuerdas, o no terminas de sacar el dinero del banco, no sé qué rollos. Entonces, de esta manera, ¿vale? Tener muy presente, yo creo que esto es uno de los tips bastante interesantes que podemos dar hoy. La tienda online es una palanca muy interesante para recobrar este tipo de cosas. y estás hablando de recobrar, que puede ser hasta previo a la cita. Que es eso lo hemos lo dicho más cómodo. muchas veces lo hemos dicho, si tenemos citas online y tenemos volumen por citas online, el prepago de cita es un estándar en Estados Unidos. Sí, sí. Aquí en España nos está costando entrar, porque nos está costando entrar. Los restaurantes lo empiezan a hacer. Porque es que al final, si que no viene, estás Entonces, perdiendo mejor dinero. que un recobro es haber cobrado. Exacto. Si me revisan, vamos, me cogen una cita online, si está prepagada, la creme de la creme. Sí, sí, al Entonces, final asisten seguro con más certeza porque ya lo han pagado. o si no, la devolución ya estará en nuestra mano. Exacto. Queda en ti, no en que te paguen y no has perdido tiempo. Entonces, antes de reclamar, prefiero tener. Entonces, tenemos ahí dos palancas que deberíamos tener en mente. Tienda online y citas con prepago, porque van a reducir nuestras tasas de problemas en este sentido o por lo menos de que se enquisten. Entonces, pensadlo porque eso sí que es verdad que yo creo que hay mucho terreno por hacer en España como concepto general y que en otros países ya se lo han aplicado el cuento y que les da mejor resultado porque es que es lo que es. Entonces, pues bueno. Y por último, ya El ir hablaríamos escalando. un poco de ser un poco más duros, más directos y también pues mandar como ultimátum, ¿no? De, oye, este dinero está aquí reclamado, o sea, te lo voy a reclamar o nos vamos a meter en otro tipo de procesos. Sí, que lo comentamos luego en detalle, quizá la vía más judicial de esto, que también hay que valorar cantidades y demás, pero de alguna forma yo creo que aunque la cantidad no sea mucha, sí que es una declaración de intenciones y de claridad y de justicia. Sí, de cuánto te importa tu dinero. El mover eso. Entonces, bueno, cada uno tendrá que valorar, ¿no? En cualquier caso, y de nuevo volviendo al sentido común, nada de amenazas ni cosas raras. Valora si tiene que volver o no, o sea, este tipo de cosas. No lo hagas público. En la medida de lo posible, esto, si hay más pacientes por ahí pululando en la recepción o tal, coger aparte a la persona. Pasa un segundín en el despacho que comentamos un tema. Está bien, porque
cómo la persona se puede sentir ante la misma situación, simplemente de estar aparte contándolo de tú a tú con tranquilidad o delante de otra gente, la respuesta a esa persona puede ser muy distinta. Y que lo hemos dicho antes, es que el dinero es un tema un poco tabú en España. Claro, que Entonces, te digan que debes dinero delante de un amigo que estaba ahí al lado o desconocidos, pero que te puede afectar, te puede rebotar más. Entonces, si lo podemos hacer un poquito por apartado, pues mejor. En cuanto a plazos de todo esto, ¿hasta cuándo puedes reclamar? Pues a priori en empresa tienes 5 años, ¿vale? Tienes 5 años para reclamarlo. A particulares se habla de 3 años. Entonces, el servicio está hecho, está facturado, tú lo puedes reclamar tranquilamente. Y en administraciones me parece que son 4 administraciones públicas. Vale. Pero bueno, al final tu derecho a reclamación cuando has generado y has hecho un servicio, está emitida la factura, la tienes ahí. Sí. Que luego hay que ir a tener todos estos documentos bien atados y bien justificados. Facturado, porque no presupuestado, puede ser, lo que sea, si lo tienes. Que esto nos lleva de nuevo a fichas del paciente bien rellenitas, ¿vale? Que por velocidad yo sé que muchas veces no nos gusta rellenarlo bien. Nada. O que en el nombre del paciente ponemos... Amigo de no sé quién. Amigo de no sé quién, o hija de Flori, o estas cosas que yo sé que se hacen y que tal. Hay que dejarlo aparte. O sea, eso es una observación, si queremos un campo propio, algún rollo de estos. Claro. Pero las facturas tienen que salir limpias, sin datos raros ni nada. Entonces, eso parte desde el primer momento que viene esta persona para ir generando esa documentación adecuadamente. No sabes a quién vas a reclamar. Entonces, de cara a la factura, se emite en momento y forma. Porque luego todo esto empieza luego a ser opinable. Si yo es que saco las facturas a final de mes porque no sé cuál. Lo primero ya estamos diciendo que por ley de facturación tal y cual. Ya no se puede. Mal. Pero 2, luego te pueden venir, ¿no? Pero es que esta factura me estás diciendo que era no sé qué día y te la has sacado un mes después y esto es por venir a por mí, porque te dije, porque... Es que vete tú a saber. Entonces, si llevamos al día factura, buena ficha y un historial clínico también al día, que yo sé que hay veces que eso... pues cuesta, porque tienes volumen, porque parece que da guerra y tal. Hay quien lo lleva al dedillo, desde luego. Hay quien lo hacéis, increíble, unos historiales fantásticos y no sé qué. Hay quien pues le da más pereza a ese punto, porque dice, ya me conozco al paciente, ya sé lo que pasa, lo que hago, por lo que sea de mi especialidad, no requiere o no da sensación de requerir un registro tal. Bueno, es otra pata más que te ayuda ante problemas de cualquier tipo, de tu actuación sanitaria como de la económica que estamos hablando hoy. O sea, que otra pata que nos da también ese tipo de información de cara a defendernos. Sí, no, vino con un esguince de tobillo, grado 2, tal. Oye, quizás eso se puede comparar. No fui en esa fecha. Se puede comparar con que haya ido otro registro a otra entidad sanitaria o ha ido a la Seguridad Social, le han observado, tiene hecho una radiografía de ese mismo día. Vaya. Sí, o que por lo menos toda tu información coincide. Que no pueda decir, no, yo es que no fui, no hice nada, sí, claro. no sé qué. Facturado y hecho historia el mismo día. De las comunicaciones que tengamos con las personas estaría bien también dejar un registro. Si estamos entrando en esta fase un poco ya más opaca, más difícil, eso por email, por WhatsApp, cosas que sean un poco fehacientes, un SMS, enviado, mira, que pueda tener una captura pasado mañana de eso. Una llamada, podemos hacer una llamada, no pasa nada. No nos vamos a poner a grabar ahora todas las llamadas como si esto fuese según qué cosas que están aconteciendo por ahí, ¿no? No hace falta ir a eso, ¿no? Pero por mandar ese primer WhatsApp o cuando la cosa ya se está poniendo fea, ahí email, en última instancia burofax, o sea, que ya estaremos un poco en manos de abogados y no sé qué, pero bueno, que las cosas hay que hacerlas bien, ¿no? Entonces, tener en cuenta también esa parte, ¿no? Y luego tendríamos ya entrar en vía judicial, ya que ha abierto un poco el melón con abogados y tal, si la cosa no hay manera, si se enquista, si dices, no te pienso pagar, encima es dinero, porque puede ser bastante dinero. Aquí hay que cada uno modular si te merece o no te merece el meterte en follones por según qué cuantías. Pero bueno. Pero es que te metes en un proceso de monitoreo, ya te metes a ir a previas de juicio, depende de la cuantía en la que te metas, y tienes que ir oye, las partes tienen que llegar a acordar esta. No, sí. Te doy menos dinero de lo que es y lo zanjamos aquí. Es como llegar hasta ese proceso es duro, es problemas de
dolores de Sí, cabeza que son cosas generados. que luego te van a estar estropeando tu día a día y te van a tener pues, preocupado y demás, ¿no? Sí. No siempre es necesario abogado y procurador, pero aquí cada uno tiene que informarse adecuadamente con las personas adecuadas para el proceso. Tema de cámaras de comercio y estas cosas seguro que también echan una mano con estos rollos, por lo menos aunque sea a nivel de orientación y demás. Los colegios Puede seguro ser, que algo seguro también que saben. sí. O sea, que primero tantearía por ahí. Pero tengo entendido que en 2.000 euros está un poco la línea Línea. de lo que empieza a requerir ya mayores y lo que Y no. lo que no. En Entonces, lo que tienes juicio y lo que no. No te si metes si tenemos, hace perjuicio, claro, claro. si tenemos a alguien que se nos ha torcido y que tal y cual, y son 400 euros o 200 o 100, y dices, no merece la pena porque es poco tal, infórmate un día tranquilamente en el colegio, en la Cámara de Comercio o con quien sea para que te oriente un poco y decir, no, mira, es que igual el proceso es sencillo, no vas ni a juicio ni a nada, Sí, y bueno, sí, el sí. tuyo es... Y luego también hay empresas de recobro que se las puedes contratarlas, se quedan una parte de tu ganancia o de tu servicio, pero son ellos los que ya actúan. Llega un Sí. paso en el que dices, mira, estas facturas están perdidas, entra otra empresa a reclamarlas con más agresividad, con... Sí, no eres tú directamente, evidentemente, pues se va a asociar un poco a ti o totalmente, Sí, porque en definitiva lo estás reclamando. Pero por desgracia hay momentos que no hay más remedios. Es que tampoco podemos ir de tontos. O sea, ya. hay que ser conscientes de que esto existe, de que esto nos puede llegar a pasar, incluso habiendo hecho bien todos los pasos anteriores que decíamos, de ir modulando Sí. el mensaje, de anticiparnos. O sea, podemos haber intentado más o menos todo y que a esta persona no le da la gana y no le da la gana y puedes acabar en eso. Si la cantidad Sí, lo merece, sí, sí. pues tendrá que ser. Y si te lo gestiona otra persona, pues casi que mejor. Sí, sí, sí. Que a nivel de imagen dices, no, mira, no me compensa y demás. Bueno, pues por lo menos tengo esta alternativa. Tengo esta alternativa. Y iba a hacer el comentario también de decir, podemos tener la inclinación de que por imagen no quiero hacer este tipo de acciones ya como un poco más fuertes, de ir contra un cliente y reclamarle el dinero. Mm. Pero es que ese cliente ya va a hablar mal de ti. Si no te está pagando, si no tal, no creo que te esté recomendando por detrás. No, no. Entonces, es un lead o Un un aporte paciente, sí, de que no. información que va a haber por ahí que no va a ser positivo en ningún caso. Entonces, en el caso normal será que ni lo cobres, ni te hagan buena fama. En el buen o el intermedio, pues por lo menos has cobrado. Has cobrado. Y te va a Y hacer la te has mala fama quitado igual. claro, te has quitado el problema de encima. Yo no lo veo mal, ¿eh? Si se acumulan y veis que el problema está en que no dais salida a los cobros, pues bueno, se puede externalizar una de las vías Y y ya está. O después te lo que quitas de escalar un encima. poquito a lo que decimos, al monitorio o al proceso un poco el que tenga que ser de recobro y chispón, porque esa persona es que no va a hablar bien de nosotros ni antes ni después, o sea, es que había venido y habría pagado. O sea, Sí, es sí, que sí, no. sí, sí. En Sí, fin. sí. ¿Y qué pasa con el IVA, Javier? Pues ¿Qué pasa con el depende. IVA de eso? Porque España no perdona. Depende de todo, claro. Obviamente, el tema de salud pública, sanidad, normalmente no lleva. Vale. Disclaimer, no se lleva. Pero bueno, sí, hay algunos que sí. Entonces, en ese proceso, tú ya estás pagando por adelantado ese proceso de IVA. Ujú. Entonces, no es que no hayas cobrado, sino que estás perdiendo dinero. Y no por tener al profesional también, sino que es que estás viendo el cúmulo de gastos que te da este proceso y ahí se queda, ¿vale? Entonces, España va a pedirlo. Ujú. Lo va a pedir, se lo vas a pagar, ¿vale? Entonces lo que estás haciendo, estás perdiendo dos veces en esto. Sí. Este juego te sale mal. Te Este juego sale mal, pero Sale mal. se puede recuperar a veces. Sí, 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 sí. Lógicamente puedes hacer una factura rectificativa, Ujú. ¿vale? En plan, este servicio se ha anulado, no se ha hecho y lo devuelves, ¿vale? Entonces, no hay problema en ello. Se hace de una manera cómoda y te lo quitas de en medio. Que sería casi lo más normal. Lo más fácil de salir del problema es alguna rectificativa. Doy por perdidos los 40 euros y chispón. España a veces se pone un poco pejigosa, un poco Hacienda con las muchas rectificaciones de facturas, si las tienes, entonces vas a ser más observado, pero no vas a perder el dinero de un servicio. Entonces, lo que sí hay que tener un poco también de control es en los cambios de trimestre, que no haya mucho que luego aparezca así y digas, 6 meses después hago esta rectificación, ¿no? Pues bueno,
que no se haga tanto, ¿vale? O cuando cambia de año fiscal, pues que tengamos cuidado. Y que en todo caso tenerlo muy bien documentado, que es lo que decíamos, o sea, porque te pueden venir diciendo esto tú, porque estás haciendo aquí te manejes entre cambios de años y rollos, pero si tú cuando te llega eso dices, no, mire, es que tengo esto, este tío, esto es impagable, pues ya está. Sí, o por lo menos que sepan que esto no está pagado, que lo tengas bien anotado, bien contabilizado, en plan, tengo esta deuda de tantas personas. Como tengo esta deuda, yo no te lo puedo pagar porque es deuda y lo que hacemos es directamente pues anular estas facturas, ¿vale? Y eso es un poco lo que haríamos. Hay más métodos, hay más cosas más complejas que yo creo que eso es ponerse en mano ya del asesor de turno, porque bueno, eso puede requerir otra serie de procesos, otra serie de cosas, incluso esto de la rectificación. Como son movimientos un poco más particulares, pues siempre yo creo que de la mano de los asesores hacerlo por lo que tú dices, el riesgo de cambio de trimestre o no sé qué, o que ellos quieran ahí anotar algo, bueno, no sé. Que nos ponemos en manos de ellos para que estos procesos luego no nos traigan encima más quebraderos de cabeza que lo que ya ha traído, porque en general es un proceso que ya ha dado un poco por el saco y estamos queriendo cerrarlo de mala manera, digamos, por decir, mira, aunque pierda el dinero, tal, se acabó. me lo quiero quitar de la cabeza. Yo no, los IVAs. Pues no hagamos ese cierre un poco ordenado, un poco correcto, que aunque hay métodos, pues que nos asesoren con ello, porque para nuestra circunstancia personal pueden no cubrir. Y yo creo que más o menos hasta aquí un poco el tema este de morosos, de recobros. Creo que no nos hemos quedado nada en la mesa, cosas más profundas, menos profundas. Me ha gustado mucho que haya salido el tema de tienda online, de cita online, pago. porque no es tan fácil a veces asociar estos conceptos. Es decir, hay servicios que esperas que somos para vender productos o para vender un bono regalo o este tipo de cosas, ¿no? Y que también pueden ser una palanca para tener una URL muy sencilla, muy fácil para lanzar por un WhatsApp a un cliente y decir, oye, ¿quieres pagar esto? Se te acabarán los problemas de morosidad. No sé si tanto, pero te los puede suavizar. Bueno, es que igual no le das el servicio, por lo menos te quitas el problema. Y que estás dando servicio, que es también lo que dices, que no es ya solo el gestionar esa situación, sino que sigo intentando facilitarte la vida como cliente de la clínica y puede percibirse positivo, tecnológico y todo lo que tú quieras. O sea que se le puede dar la vuelta a la tortilla mucho a la situación si detectamos en esos primeros 7 días que dicen un poco los expertos el querer ese recobro, dando facilidades, rapidez, y tal. claro. Oye, igual es bueno para todas las partes y conseguimos que recuperemos hasta un paciente o que no nos vaya más. O sea, que me ha gustado mucho que salga esa opción. Y tener las cosas con prepago y por adelantado es que te olvidas de todo lo que estamos hablando. Bueno, eso ya es la magia total. Es que eso te estás olvidando y pues, todo este proceso de lo que hemos hablado hoy, si estuviera eso no estaríamos diciendo nada de esto. Este tema no existiría. Sí, totalmente. Y si haces servicios online tipo con videollamada y demás, pues oye, que te la contraten directamente por tienda, por cita online con prepago y ya está, porque luego desaparecerse una videollamada también es más fácil todavía que de un presencial. Bueno, yo mi recomendación, si esto está ocurriendo ambas cosas. Y se les está yendo de las manos, pues intentar ofrecerlo. Ambas cosas, yo creo que sería súper chulo y todo lo que venga así online y tal, pues animar a que lo hagan así, argumentando siempre comodidad para el paciente, decir, oye, mira, así ya te olvidas, queda pagado, queda hecho, tu política de cancelación un poco de eso también, tiene que estar clara, que lo que decíamos, más expuesta, menos expuesta, cada uno un poco también el entorno de su clínica y demás, si le pega, no le pega, le cuadra, no le cuadra. Pero que a nivel particular y de empleados, pues es muy útil, clarifica y centra a la gente que muchas veces lo que se necesitan son normas claras, cosas claras. Y es lo que estamos intentando ayudar. Y es donde estamos intentando ayudar. Yo creo que es lo que más estamos recordando, ¿no? Cómo establecer esa gestión empresarial. Sí, que al final es eso, ¿no? O sea, arranca como sanitario, pero se acaba como empresario, ¿no? y tiene que ir de la mano y desde el principio en la medida de lo posible, y si no, pues evolucionar hacia ello, que nadie nace aprendido. Así que nada, aquí estamos otro día más dando tips y nos vemos en el siguiente capítulo, que yo creo que va a ser súper interesante. Un abrazo a todos. Un placer, chicos. Hasta luego.